Namaste. Welcome to Satsang this morning. Namaste, bienvenidos al Satsang esta mañana. And I want to first begin by saying a huge thank you to Pilar and Juan Ramon for all of their hard work in translation and for making this Satsang and our Spanish retreat possible. Quiero empezar dando las gracias a Pilar y a Juan Ramón por todo el gran esfuerzo en hacer posible toda la traducción y el retiro en España. Muchas gracias. Am I going too long or okay for you, Pilar? Let's see. Okay, just stop me if you need to, yeah. Okay. So we'll begin by reading out and answering some questions that have been sent in, and then we'll open it up for questions here. Priorities given to people who need the Spanish translation today. Empezamos leyendo las preguntas que han sido mandadas y luego podemos abrir para preguntas y vamos a dar prioridad a los hispanohablantes. So whenever you're ready, Pilar, if you'd like to. Yeah. Thank you. Yes. So the first question, I will read it first in English and afterwards in Spanish. Voy a leer primero en inglés y luego en español. Hello, thank you for the translation. I want to ask you, when I meditate, I feel in my chest a very, very pleasant sensation, as if it was an orgasm. And I feel it during the day sometimes. What is that? Thank you for being there. Hola, muchas gracias por la traducción. Te quería preguntar, cuando medito siento en el pecho una sensación muy agradable, como si fuera un orgasmo, y también lo siento durante el día a veces. ¿Qué puede ser esto? Gracias. So the natural state of a human being when they're free of all thoughts being believed is bliss, joy, ecstasy even. El estado natural del ser humano cuando está libre de el ego es esa dicha, éxtasis incluso. We're so used to the effect of believing our thoughts, which is suffering, negative emotion, contraction in the body. Estamos muy acostumbrados a creer nuestros pensamientos, como es el sufrimiento, el creer en el cuerpo. So sometimes in some places in the body we might begin to feel some kind of bliss. A veces en algunos lugares en el cuerpo podemos sentir alguna dicha, tipo de dicha. It's really just a sneak preview of what's coming when we've moved beyond the mind. Y es como un primer atisbo de lo que puede venir cuando vas más allá de la mente. An actual physical orgasm is really just a small temporary experience of what is possible in a permanent way throughout the whole body. Un orgasmo físico es solamente como una primera versión, una primera visión de lo que es posible cuando llegas a ese estado más allá. Naturally, upon awakening, the nervous system, the tissues, the meridians, all that begins to clear of lower frequencies. Al llegar al despertar, todos los tejidos, los meridianos, empiezan a limpiarse de frecuencias inferiores. As that deepens, the state, the way that we feel each day just begins to become more and more pleasant. Y según eso profundiza, la forma en que nos sentimos cada día llega a ser más y más agradable. So what you're tasting is a little try before you buy in meditation. Lo que estás empezando a degustar es como una pequeña muestra, pruébalo antes de comprar de la meditación. And as we're in meditation, we're just naturally letting things be as they are, and the energy can flow. Y según entramos en la meditación, estamos en dejar, en abrir y dejar que las cosas sean como sean, y entonces toda la energía puede fluir. So as you continue with your practice in your awakening, this will just deepen and become more and more a permanent way of being. Así que mientras continúas en profundizar en tu despertar, esto va a ser una forma más normal de ser. But it won't surge and become overwhelming. It'll be more of a constant and just building gradually. Pero no va a ser algo que te sobrepase, sino que va a ser algo que se va a construir gradualmente.
So just noticing it's normal and the natural state of a human being. We're just so used to experiencing our thoughts. En el estado natural, simplemente vamos a darnos cuenta que es el estado natural del ser humano, aunque normalmente solo estamos experimentando nuestros pensamientos. Thank you, Pilar. Next question. Yeah. Next question. From the mind, there are infinite situations to resolve. They are absolutely endless. I wonder if it would not be better to go directly to our essence. Is this continuous conscious resting in consciousness itself the supreme practice and the automatic pilot to have what we have always been? If this is so, is this so, or there are other practices that could be done? Desde la mente hay infinitas situaciones que resolver. Son absolutamente inacabables. Me pregunto si no sería mejor dirigirse directamente a nuestra esencia. ¿Es ese continuo descansar consciente en la conciencia misma la práctica suprema? ¿Y el piloto automático a lo que siempre hemos sido? ¿Es esto así? ¿O cabría realizar alguna otra práctica? So, resting as the consciousness itself is the supreme practice. Descansar como la misma conciencia es la práctica suprema. And that's what I'm calling meditation as well. Y esto es también lo que yo llamo meditar. Simply to bring attention back to that consciousness again and again. El llevar una y otra vez la atención a la consciencia. And then as soon as you feel ready or able to look and see that you are already that consciousness. Y tan pronto como te seas capaz, el darte cuenta de que tú eres el que es esa consciencia a la que estás mirando. Resting as the consciousness, not someone noticing the consciousness. Descansando la conciencia, no alguien mirando a la conciencia. To see again and again that there is no you and consciousness. Para confirmar una y otra vez que no existe un tú y la conciencia. That there is only consciousness. Que solo existe la conciencia. Sorry. That's all right. It begins to undo everything. Y eso ya comienza a deshacer todo. Self-inquiry is simply only coming to see that we are that consciousness already. Y la autoindagación es simplemente también el llegar a ver, comprobar que somos ya esa conciencia. And it's even more direct and immediate than meditation. Y es más directo e inmediato que la meditación. Some people don't feel very drawn to or able to do self-inquiry at first. Algunos al principio no se sienten muy atraídos a hacer la autoindagación. So resting as that consciousness, there's only one duality left then. Así que si descansas como esa conciencia, ya solo queda una dualidad. And that is that there is a me and it. Y la dualidad que queda es que hay un yo y ello. And at some point we'll feel this deep desire to confirm I am that. Y en algún momento sentirás ese profundo deseo de confirmar que solo está, si realmente está ese yo y eso. So whichever one you feel most aligned to right now, meditation or inquiry, go with it. Con lo que te sientas más atraído, meditación o autoindagación, vete a por ello. Thank you, Pilar. Gracias. Next question. When the exercise is performed, the shape blurs, loses sharpness, until it almost confuses shape and emptiness. Is this exercise being done wrong? Cuando se realiza el ejercicio, la forma se difumina, pierde nitidez, hasta que casi se confunde forma y vacío. ¿Se está haciendo mal el ejercicio? So this is a question referring to the exercise we do where we look at the space around an object. Esta es una pregunta que se refiere al ejercicio que hacemos cuando miramos al espacio alrededor de un objeto. And when the shape begins to blur,
and you can't tell so much difference between it and the space, Cuando la forma empieza a verse borrosa, se difumina y ya no puedes realmente decir la diferencia entre forma y el espacio, you're doing it very right, very lo estás correct. haciendo muy bien. So the shapes aren't really what we think they are. Las formas no son realmente lo que pensamos que somos. They're actually made of the same stuff as the empty space, the consciousness. Realmente están hechas de lo mismo que el vacío, el espacio de la conciencia. So as we do this exercise, we begin to see the essence of these forms. Según hacemos el ejercicio, empezamos a ver la esencia de las formas. And that's why they seem to begin to blur, to open up, to not be so solid. Y por ello empiezan a difuminarse, a no ser tan sólidas. And eventually we'll have the same feeling or experience inside, whether we're looking at shapes or space. Y finalmente, la experiencia dentro será la misma, da lo mismo si miramos a formas o al espacio. So you're right on track with this. Keep going. Así que estás en el camino correcto, sigue así. Thanks, Pilar. Hello, Helen. My question is, why do you say that this present moment is always continuous? I don't understand the part when I am in deep sleep. At that moment, I am not aware of the present moment. Can you please explain this part to me? The truth is, still I do not understand it, and therefore I have not been able to bring it into my being. Thank you. Hola, Helen. Mi pregunta es, ¿por qué dices que este momento presente es siempre continuo? No entiendo la parte, esto cuando estoy en el sueño profundo. En ese momento no soy consciente del momento presente. ¿Me puedes explicar esta parte, por favor? La verdad es que aún no lo comprendo y por tanto no lo he podido integrar en mi ser. Gracias. So when you're asleep at nighttime, you're not aware of the present moment, but it's still here. Cuando estás en sueño profundo, no eres consciente del momento presente, pero todavía está aquí. Your body is sleeping in a bed, that bed's in a room, that room is in a house. Tu cuerpo está en una cama, esa cama está en un dormitorio, el dormitorio en una habitación, en una casa. Y That house is appearing in something this y moment. esa casa está apareciendo en algo en este momento. So the moment is still there in which the body is sleeping inside. Así que el momento todavía está ahí cuando el cuerpo está durmiendo. You can't notice that present moment then, but it is still there. No puedes darte cuenta del momento presente, pero todavía está allí. Just as right now in the waking state, these bodies are talking. Igual que ahora en el estado de vigilia, estos cuerpos están hablando. And they're talking inside the present moment. Y hablan dentro del momento presente, actual. If we think of the present moment as the kind of emptiness in which the bodies are appearing, Podemos pensar en el momento presente como ese tipo de vacío en el que todo aparece. then that present moment is the same whether the body is waking, dreaming, or sleeping. Y ese momento presente es el mismo, da lo mismo que el cuerpo esté durmiendo, despierto o como sea. In sleep at nighttime, we can't recognize the present moment. En el sueño, por la noche, no podemos reconocer el momento actual, presente. And really, it's only that there is no separate self present. Y el tema es que no hay un ser separado presente en ese momento. But this present moment is still there. You are still here. Pero el momento presente está todavía ahí. Tú todavía estás ahí. You are that space in which the body and the bed and the house is appearing. Tú eres ese espacio donde el cuerpo, la casa, la cama aparecen. So, in deep sleep, temporarily, the separate self has disappeared. Así que en el sueño profundo, temporalmente, el ser separado ha desaparecido. Or perhaps better said, we stop imagining it's there.
O quizás podemos mejor decir que paramos de imaginar que está allí. And then there is only the present moment. Y entonces solo existe el momento presente. And there is nobody to notice it. Y no hay nadie para darse cuenta de él. So right now, the present moment is recognizing itself. Así que ahora mismo el momento presente se está reconociendo a sí mismo. And it's only needing the body and mind for contrast. Y solo necesita el cuerpo y la mente para tener un contraste. The separate sense of self seems to come and go. El sentido separado del ser parece ir y venir. Here in the waking state, gone in deep sleep. Aquí en el estado de vigilia y luego está aquí en el estado de vigilia y se va en sueño profundo. But really, it helps us see that the present moment is always here. Pero nos está ayudando a darnos cuenta, a ver que el momento presente siempre está aquí. So there's a difference between it recognizing itself and it being here. Así que hay una diferencia entre ese él que se reconoce a sí mismo o el estar aquí. It's always here, this present moment. Siempre está aquí el momento presente, But only in the waking state can it recognize itself. pero solo se puede reconocer a sí mismo en el estado de vigilia. That's not ultimately true, but it's helpful to look at it that way. Esto no es la última verdad, pero es útil mirarlo de esta manera. Thank you, Pilar. Gracias. Helen, I have a question. Is there only me? There are no other people living their lives outside of me? There is only what appears in me in the present, like when I am in a dream? Thank you. Helen, tengo una pregunta. ¿Estoy solo yo? ¿No existen otras personas viviendo su vida fuera de mí? ¿Solo existe lo que aparece en mí en el presente? ¿Como cuando sueño? Gracias. Yeah, you are the infinite being which is everywhere. Sí, tú eres el ser infinito que está en todas partes. And you are or have been dreaming. Y tú has estado soñando. And when you dream yourself to be a separate person, Y cuando sueñas que eres una persona separada, you have to try to explain what all the rest of this is. ya tienes que empezar a explicar qué es todo lo demás. So you also dream other people, other things. Así que también sueñas que hay otras personas, otras cosas. And when you come back to see who you really are, Y cuando te vuelves a dar cuenta de quién eres realmente, you'll see that there's only you as you're starting to understand. te das cuenta de que solo existes tú, como ahora estás ya empezando a comprender. You are speaking these words right now, Tú estás hablando estas palabras ahora mismo and you are hearing them through many ears. y las estás escuchando a través de muchos oídos. So the more you see who you really are, the less the sense of other people and other things seems real. Cuanto más reconozcas quién eres realmente, habrá menos sensación de que hay otras personas, otras cosas. When you believe that there are other people, you really have that experience. Cuando crees realmente que hay otras personas, entonces tienes esa experiencia, Because you are infinitely powerful. porque eres infinitamente poderoso. And whatever you dream seems to be very real to you. Y todo lo que sueñas te parece que es muy real. But gradually the desire to recognize who you really are becomes the most important. Pero gradualmente el deseo de realmente saber quién eres va a ser lo más importante. And then the dreamer starts to wake up. Y entonces empiezas a despertar del sueño And you see there is no other being at all. y te darás cuenta de que no hay otros para nada, You are all that exists, could exist, and ever did exist. que tú eres todo lo que existe, lo que puede existir y lo que nunca existirá. And with that comes a deep, deep peace and an inability to suffer. Y con ello vendrá una paz profunda, profunda y una incapacidad de sufrir. Profundo. I love it. Thank you, Pilar. Thank you. And last question.
Thank you very much for this wonderful channel with simultaneous translation into English. Question for Helen. This body-mind has manifested in a very chattering mind. Thanks to the Satsang of masters like Moyi, and thanks to you, Helen, and to your indication and teachings, I no longer identify with these thoughts, with those thoughts. I know they are not mine, nor that I am the character, nor the stories that seems to happen. My concern is why it seems to be such a challenge to have such a chattering mind with such limiting thoughts. How to transcend this? What could you tell us to help other mind bodies that are in the same situations? Thank you. It is very beneficial, everything you share with us. Eternally grateful. 1,000 blessings from Adela. Mil gracias por este maravilloso canal de traducción simultánea. Pregunta para Helen. En este cuerpo-mente se ha manifestado una mente muy parlanchina. Gracias a los satsangs de maestros como Moyi, gracias a ti, Helen, y a tus indicaciones y enseñanzas, ya no me identifico con estos pensamientos. Sé que no son míos y que no soy el personaje ni las historias que parecen suceder. Mi inquietud es, ¿por qué parece ser un reto tan grande tener una mente tan charlatana con pensamientos tan limitantes? ¿Cómo trascender esto? ¿Qué nos podrías decir para ayudar a otras mentes, cuerpos que se ven en la misma situación? Gracias, es muy beneficioso todo lo que compartes, eternamente agradecida. Mil bendiciones. So there's only ever two reasons why we are bothered by our mind. Hay dos razones por las que nos vemos molestados por la mente. And the first is that we think the mind is talking to us. La primera es que pensamos que la mente nos habla a nosotros. So we think we're a separate person, we're someone, and that the mind is talking to me. Pensamos que somos un ser separado y que la mente me está hablando a mí. And as you pointed to here, when you begin to transcend that, it's not so much of a suffering. Y como tú misma has indicado, cuando empiezas a trascenderlo, ya no sufres tanto. So self-inquiry, meditation help us to see that my mind is just talking. La autoindagación, la meditación, nos ayudan a ver eso, que mi mente simplemente está hablando. That it's not talking to me, it's just talking. No me está hablando a mí, solo está hablando. And then the second reason that we begin to be troubled by the mind again Y la segunda razón por la que nos da problemas la mente is because we think that thoughts are actually thoughts. es porque pensamos que los pensamientos son realmente pensamientos. When this happens, it's because we're ready to see that no thing actually exists. Y cuando esto sucede es que estamos listos para darnos cuenta de que realmente no existe nada. When this stage is reached, then we're ready to see that no phenomena is actually what we think it is. Cuando llegamos a este punto, estamos listos para ver que nada fenoménico es realmente lo que parece ser. Even the very idea that there are separate objects arising out of the self is troublesome. Incluso la misma idea de que hay objetos separados que parecen salir del ser nos da problemas. Something that hasn't bothered us at all suddenly becomes very bothersome. Algo que hasta ahora no nos había dado problemas, de repente empieza a dárnoslo. And this is when we're ready to see that thoughts are not thoughts. Y ahí estamos listos para darnos cuenta que los pensamientos no son tales. We can come to see that anything arising out of the infinite self is made of it. Podemos empezar a darnos cuenta que todo lo que sale del ser infinito realmente está hecho de ello, de él. Or anything formed out of consciousness is still consciousness. Que todo lo que está formado de la consciencia también es todavía conciencia. And it might not be obvious why we need to realize this.
Quizás no puede ser, no sea obvio ahora por qué tenemos que darnos cuenta de esto. But even if I think there is form and formless, Pero incluso si pienso que existe forma y lo sin forma, then this idea of two-ness is still there inside me. esta idea de dualidad todavía está dentro de mí. So even me and my thoughts becomes painful again, Así que incluso yo y mis pensamientos resulta algo doloroso, even when that me is infinite. incluso cuando ese yo es infinito. So we can ask and try to inquire into what thoughts actually are. Así que podemos preguntarnos, hacer la autoindagación sobre qué son realmente los pensamientos. And as we ask and really want to see what the essence of everything is, Y cuando empezamos a preguntarnos cuál es realmente la esencia de todo, we'll begin to see that the thought and the consciousness are the same thing, appearing two different ways. empezamos a ver que el pensamiento y la conciencia son la misma cosa que aparecen como dos formas distintas. And it's really worth looking at this because imagine how you would feel Y realmente merece la pena mirar esto, comprobar esto, porque imagínate cómo te sientes. if you really knew that Si thoughts were supieras empty. realmente, que los Okay. pensamientos están vacíos. If you really knew that thoughts were insubstantial, Si realmente supieras que los pensamientos son insustanciales, no tienen sustancia. you might even begin to think they're beautiful Incluso podrás empezar a pensar que son bellos or even humorous. o incluso llenos de humor. So thank you very much, Pilar, for that. Thank you. I'd like to invite anyone that would like to ask a question who needs translation or who would like it to raise your hand. We'll give priority to those people. Ahora me gustaría abrir para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguien que necesite traducción, vamos a dar prioridad a los que la necesitan, así que por favor levantar vuestra mano. Please feel free to raise your hand here on Zoom. Sentiros libres de levantar la mano en Zoom. Everybody's very shy. Todo el mundo es muy tímido. Or if there is anything that you would like me to speak about, any subject. O si queréis que hable de algún tema en concreto. Maria, yeah. You're still muted. María Pilar, adelante. Todavía estás en silencio. Hola, ¿se me oye ahora? Sí, ahora sí. Vale, gracias. Hi. Hi, Helen. Gracias por tus enseñanzas. Hi, Helen. Thank you for your teachings. Thank you. A mí me gustaría preguntar por la desidentificación con este cuerpo. O sea, I would like to ask about the desidentification with this body. Okay. entiendo mentalmente que no soy las emociones, que no soy las sensaciones. Sin embargo, hay algo ahí que me tiene todavía apegada a creer que soy este cuerpo y necesito ayuda. I understand mentally that I am not this body, this mind, but there is still something that makes me still stick to this body, these feelings. Gracias. So let me start by saying it's very, very normal. It's not something you're doing wrong.
Primero empezaré diciendo que es muy, muy normal, que no estás haciendo nada mal. And it was the same for me for a long time. Para mí fue igual por mucho tiempo. So when we begin to see directly who we are, Cuando empezamos a reconocer directamente quiénes somos, then it becomes clear that nothing going on in our body and mind is affecting us. empezará a ser claro que nada de lo que suceda en nuestro cuerpo o mente nos está afectando. So the best way is to do some self-inquiry together if you'd like to. Así que la mejor manera será hacer un poco de autoindagación juntas si te gustaría hacerlo conmigo. Ujú. Gracias. So let's start by trying to see what you are. Just I'm going to ask you to look and see. Te voy a pedir que mires lo que tú eres. What do you find when you look for yourself? ¿Qué encuentras cuando te buscas a ti misma? And there's no right or wrong answers here at all. Y no hay respuesta correcta o incorrecta para nada aquí. Bueno, ahora mismo veo que aparece una molestia en la zona de la cabeza. I have a bad feeling now in the head. Siento la temperatura del cuerpo, I feel the body temperature. la posición de cómo estoy sentada. Me doy cuenta de ello. I also see how I am seated, the position of the body. So you who sees the body and the feeling and the sitting, who are you? Entonces, ¿quién eres tú? Aquel que ve el cuerpo, la sensación de estar sentado. What you've described to me is what your body's doing. Lo que me acabas de describir es lo que está haciendo tu cuerpo. And it's not wrong at all. No está mal, We just want to know about you. pero queremos saber de ti. So you who knows what's going on in the body, what can you tell me about you? Tú, el que sabe lo que está pasando en el cuerpo, ¿qué me puedes decir de ti? Nada. Nada, that's nothing. Can you see you with your eyes? ¿Te ves a ti misma con tus ojos? You can see your hands with your eyes. Can you see you? Con tus ojos puedes ver tus manos, pero ¿te puedes ver a ti misma? No. Are you visible or invisible? ¿Eres visible o invisible? Invisible. Invisible. Wonderful. Maravilloso. Are you tangible or intangible? ¿Eres tangible o intangible? Intangible. Intangible. Good, good. Bien. So this you that's intangible and invisible, Este tú que es intangible e invisible, is it affected by the body and the mind? ¿se ve afectado por el cuerpo o la mente? No. Wow, that was very definite. Eso ha sido muy definitivo, muy directo. So does it affect you then when mind speaks? Entonces, ¿te No. afecta el que hable la mente? Very quick. Muy rápida. So when the mind says, I'm still identified with this body, Entonces, cuando la mente dice, todavía estoy identificada con este cuerpo, has anything happened to you? ¿te ha sucedido algo a ti? No. Can anything happen to you? ¿Puede sucederte algo? No. Are you ever going to be more free than you are right now? ¿Vas a ser más libre de lo que eres ahora mismo en algún otro momento en el futuro? No. Is there a but in there? ¿Hay un pero ahí? Sí, hay
todavía ese pensamiento tiene fuerza de que soy este cuerpo, pero también hay esa otra, esa conciencia, ¿no? Que ve que no lo soy, a pesar de que tiene ahí como ah, peso, eres este cuerpo por distintas razones que tengo ahí metidas. There is still a thought that is believed that I am this body, and at the same time there is this consciousness that I am consciousness, but the thought is still like there for me. So it's very, very normal. Es muy normal. Thought thinks it's identified with the body. Ujú. El pensamiento piensa que estás identificada con el cuerpo, Are you identified with the body? pero ¿y tú? ¿Estás tú identificada con el cuerpo? Are you No. caught up? No, ¿Estás tú atrapada ahí? No. So let thought think whatever it wants to think. Entonces deja que el pensamiento piense lo que quiera. ajá. Mind might never see who you are, La mente quizás nunca vea lo que tú eres and Sí. it will always want to do more work. y siempre va a querer seguir haciendo más trabajo. So your job then is only to check, is this my problem? Así que tu único trabajo es comprobar, ¿es este mi problema? And when we stop giving significance to the mind so much, Y cuando dejemos de darle tanta importancia a la mente, then it goes quiet. entonces se callará. Thanks God. Thank you, Gracias God. a Dios. It's it's very usual that mind still talks about this. Es muy normal que la mente siga hablando de esto. For a long time, my mind said, yes, but Por mucho tiempo mi mente dijo, sí, pero. as I saw again and again, I am already free. Pero según vi y comprobé una y otra vez que ya estoy libre, que ya soy libre. And saw it again and again and again and again. Lo vi una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Gradually, what the mind was saying was just less and less important. Y gradualmente lo que la mente decía me daba más lo mismo, era menos y menos importante. We don't need to make the mind wrong. No tenemos que decir que la mente está equivocada. It just can't see who you are. Ella simplemente no puede ver lo que tú eres. So it can't tell that the job's being done. Así que no podemos decirle que ya el trabajo está hecho, And it keeps wanting to go back to work. porque ella seguirá queriendo volver a trabajar. So just coming back to seeing who you really are. Así que vuelve a ver quién eres realmente. And one day you won't even be able to hear your mind. Y un día ya ni siquiera serás capaz de escuchar a tu mente. You won't know where it is even. Ni siquiera sabrás lo que es. I wish so. If you're free now, you're free. Si eres libre, ahora eres libre. Free now is free always. Ser libre ahora es ser libre siempre. No resolution needed in the mind, No se necesita resolver nada en la mente. although it will come later. Sorry, say it again. It will come later, the resolution in the mind. Ah, la resolución en la mente vendrá más adelante. It's good for now? ¿Está bien así? Yeah. Muchas Oh, gracias. it's very good, yeah. Muy Thank you bien. so much. Thank you. Okay, we'll go to MJ. Vamos con MJ. Hola, buenos días. Y, Good morning. y gracias por tu espacio que nos permite intentar descansar en lo que realmente somos. Thank you for your space that allow us to rest in what we really are.
Thank you. Thank you. Mi pregunta es la siguiente. My question is the following. Lo único que nos queda hacer es, en cuanto nuestra atención va hacia afuera, hacia pensamientos, hacia emociones que hacen sentir mal o bien, The only es thing that is left to us when our attention goes to thoughts and emotions that may make feel us bad or good es hacernos interiormente la pregunta, ¿qué es aquello que es consciente de esos pensamientos? Y descansar ahí. ¿Es is así? is to make ourselves the question, what is that is conscious of these thoughts and feeling? Is that so? That's a good question to ask, Es una buena pregunta para hacerse a uno mismo, to recognize who you really are, para reconocer quién eres realmente. and even perhaps to recognize E incluso quizás reconocer that even attention moving you are seeing. que incluso estás viendo el movimiento de la atención. Can you see that you're watching even attention move to thoughts and back? Puedes ver que también estás viendo que la atención se mueve a los pensamientos y de vuelta. Sí, soy consciente de eso. Yes, I know that. Beautiful. So are you changing or affected at all by that? Entonces, ¿eres tú afectada por ese movimiento de la atención? Lo que realmente soy, no. Pero lo que creo ser, sí. What I really am, it's not affected, but what I think I am, it is. And what you think you are, is it real? ¿Y lo que tú piensas que eres es real? Yo siento que lo que creo ser es un pensamiento que atrapa. I feel that what I think I am, it's a thought that somehow take me. What we think we are seems to be affected. Lo que pensamos que somos parece ser afectado, What we really are is never affected. pero lo que realmente somos nunca se ve afectado. What we think we are doesn't even exist. Lo que pensamos que somos ni siquiera existe. It's just a bunch of thoughts. Simplemente es un montón de pensamientos. Not even a bunch of thoughts. Y ni siquiera un montón de pensamientos. Just one thought at a time. Simplemente un pensamiento detrás de otro. So when we see that we're not affected by anything, Cuando nos damos cuenta de que realmente no nos afecta nada, there's a letting go of trying to change the thoughts. entonces podemos dejar ir el intentar cambiar los pensamientos. And we can rest as who we really are. Y entonces podemos descansar como lo que realmente somos. And even attention is seen to just be moving. Y la atención incluso podemos ver que simplemente se mueve. It's moving to thoughts, then back to me. Se Then mueve a thoughts. los pensamientos y luego de vuelta a mí. Sí, And- pero Sorry, go ahead. Adelante. surge el pensamiento. Has dicho descansar en lo que realmente soy, pero después la mente, que es muy astuta, dice, pero ¿quién descansa? Si lo que yo soy no necesita descansar ni dejar de descansar en nada. You said to rest in what I really am, but the mind that is so clever, it's saying, but who needs to rest if what I am doesn't need to rest? Has that really worked out for us though? ¿Ha funcionado esto para ti hasta ahora? Has listening to mind really helped? ¿El escuchar a la mente te ha ayudado? Again, not making the mind wrong,
Y de nuevo, no es que digamos que la mente esté equivocada, It's just limited in its ability to perceive. simplemente está limitada en su habilidad de percibir. It can only think about things, Solo puede pensar sobre cosas and it can't recognize who you are. y no puede reconocer quién eres realmente. And we have to see who we are again and again. Tenemos que ver una y otra vez quiénes somos. Enough times that this begins to override our mind. Lo suficiente número de veces para que empiece a trascender la mente. I would, if I were you, I would see who you are and rest there as much as you can. Si fuera tú, yo vería quién soy y descansaría ahí tanto como pudiera, Until it's just so obvious that you're not affected by anything. hasta que sea obvio para ti que nada te afecta. And mind will stop giving us helpful suggestions then, Y entonces la mente dejará de darnos sugerencias or not para so ayudarnos, helpful. que realmente no nos ayudan en nada. Sí, cuando yo alcanzo esa paz de descansar en lo que creo ser, ante mí aparece solamente vacío y oscuridad. ¿Eso es lo que soy? When I reach to that thing that I think I am, in front of me there is only emptiness and darkness. Is that what what I am? Is it darkness, or is it the absence of anything? ¿Es oscuridad o es la ausencia de cualquier cosa? Absence of Vacío. even light yet. Say it again, sorry. The absence of even light yet. La ausencia incluso de luz, Vacío. emptiness, Just emptiness. solo vacío. What problem remains there for you as emptiness? ¿Y qué problema te queda si eres simplemente vacío? Ninguno. None. So just coming back to this again and again and seeing it again and again. Entonces vuelve a esto una y otra vez, compruébalo una y otra vez. Sin Until, embargo, But until, nevertheless, until you somehow lose the ability to imagine anything else. vuelve una y otra vez a ese vacío hasta que pierdas la habilidad de perderte o creerte que eres cualquier otra cosa. perfecto. Sin embargo, aunque estoy en el vacío, en el estómago hay una sensación incómoda. But even being in the emptiness, in my stomach there is an uncomfortable feeling. So being the emptiness allows the energies that need to move in the body and mind. El ser el vacío permite que esas energías se muevan en el cuerpo y mente. So resting as the emptiness, we begin to notice what's actually happening in the body. Al descansar en el vacío nos empezamos a dar cuenta qué está sucediendo en el cuerpo y en la mente. And we have accumulated lots of tensions. Y hemos acumulado muchas tensiones, The effect of fear el and efecto del miedo, and guilt and shame. de la vergüenza, de la culpa. It's all had an effect on the body, Todo esto ha tenido un efecto en el cuerpo and it's been held in place by the idea that I am a someone. y se sostiene en su lugar por esa idea de creer que soy un alguien. So when we rest as emptiness, we can let these energies flow and they begin to release. Así que cuando descansamos como el vacío, podemos dejar que estas energías se muevan y entonces empezamos a liberarlas. But before they can release, we have to actually feel them. Pero antes de que se puedan liberar, tenemos que sentirlas. And they might even seem stronger at first. Y quizás al principio parezcan muy fuertes. So we can just gently ask that
tension. What do you want to tell me? Así que puedes simplemente preguntarle a esa tensión, ¿qué quieres decirme? And just gently listening to it, watching it. Y escúchala con suavidad, con gentileza. Obsérvala. And when I did this, there was this little voice that said, I'm really scared. Y cuando yo hice esto, había una pequeña voz que me decía, estoy realmente aterrorizada, tengo mucho miedo. It was in my gut, in Es- my throat, in my knees even. Estaba en mi estómago, en mi garganta e incluso en mis rodillas. In fact, my whole body was tense. Incluso realmente todo mi cuerpo estaba tenso. And gradually, bit by bit, it began to relax Y gradualmente, poco a poco, empezó a relajarse. because I was resting as emptiness, not as a someone. Porque estaba descansando como el vacío y no como un alguien. Sí, me ha llegado mucho lo que me has dicho. El problema es cuando la mente se siente culpable por sentir esas emociones de ira, generalmente de ira, y, y piensa que está haciendo algo mal, y quizá lo único que hay que hacer es dejarlas ir y ya está. Yeah, I recognize what you are saying, but there is a sense of guilty when when I see when the mind gets engaged with those things, those feelings, and maybe what I have just to do is let them go. Let them go or let them be, Dejarlas ir o simplemente dejarlas estar. whichever feels easier for you. Lo que sientas que es más fácil para ti. And they might even feel like the same thing. Y quizás incluso veas que ambos son la misma cosa. For me, as the emptiness, I could just let them be, these tensions. Para mí, como el vacío, simplemente dejaba que se expresaran, que sean estas tensiones. Any attempt to do anything about them Cualquier intento de hacer algo sobre ellas is going to make me feel like a separate person again. me va a hacer volver a identificarme como una persona separada. Just to see them, just to notice them. Así que simplemente observarlas, darte cuenta de que están ahí. That's all emptiness can do. Es todo lo que el vacío puede hacer. Perfecto, gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Juan? Buenos días, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Vale, gracias. En primer lugar, quería saludar a Helen porque es la primera vez que puedo estar con ella así en directo. Y para mí, Perdona, Juan, hay un poco de eco, pero no sé si lo oyen todos. quería decirle a Helen que para mí o sea, es la primera vez que estoy así en directo con ella y la he escuchado durante bastante tiempo. Y nada, quería saludarla y decirle que darle las gracias por todos estos vídeos y a ti por traducirlos. Eso es. Thank you. I wanted to say to Helen that I have been listening to her for a long time now, and I want to thank you for all these videos and also for the translation. Thank you. Thank you so much. Gracias a ti. Vale, ahora quería comentar una experiencia que tengo, ¿no? And I want to tell about my experience. Cuando estoy en casa me resulta más fácil conectarme con el ser, When I am at home, it feels easier to connect with the being. pero cuando estoy trabajando tengo un trabajo que hay mucho ruido y hay muchas prisas por terminar el trabajo y tal. But at work, I have a work where there is it's too noisy and there are a lot of hurry up to end the work that must be done. Cuando estoy trabajando, noto que estoy, perdón,
noto que estoy en todas partes. When I'm working, I feel I am everywhere. Y normalmente suelo observar continuamente los pensamientos. And usually I observe continually my thoughts. Y tengo muchos compañeros, trabajo en un sitio donde hay mucha gente, somos 400. I have a lot of colleagues. There are like 400 of us. Y veo muchos tipos de conciencia sobre los compañeros. And I see a lot of different level of consciousness and my colleagues. Normalmente suelo resolver el hecho de tener que estar allí. And Mhm. Vale, perdón. Trato de resolver estando allí las cosas con amor, porque veo que todo soy yo. And usually when I am at work, I try to solve all the things with love because I know everything is myself. Pero siento que no vibro en esa situación. But Pero, there is a feeling that I'm not vibrating in that moment, in that situation. pero también entiendo que si estoy allí es por algo y tampoco trato de pensar demasiado el por qué estoy allí. Simplemente mi cuerpo está allí haciendo cosas y ya está. No hay más. And I just I've ¿puedes volverlo a decir, por favor? Pues que en ese momento que estoy allí, que mi cuerpo está haciendo cosas, pero yo no estoy allí. Yeah, in that moment that I am there, I see my body doing things, but I am not there. And I am not really questioning why I am there. It's like my body is doing things. Es decir, que todo lo que veo es conciencia. So everything I see is consciousness. Y no vibro en esa situación. No lo sé por qué. But I don't vibrate in this situation. Tengo muchas ganas de estar creando cosas, pero en esa situación a mí me está parando de hacer muchas cosas que podría estar haciendo. I would like to do a lot of things, but this situation that I need to be there in that work is stopping me from doing all those things that I may be doing. Pero al mismo tiempo sé que tengo que estar allí porque soy conciencia. Y si tengo que estar allí y o tuviera que hacer otra cosa, pues la haría. No sé But si el poder de mi creación puede cambiar esa situación. But O, I feel that I am, as I am consciousness, I have to be there. If I am there, it's because I have to be there. But I don't know if the power of me being consciousness maybe bring me to another place or to do what I feel I need to do. trato de ser responsable. Es decir, bueno, como conciencia, yo tengo una serie de pagos, tengo una serie de compromisos y como conciencia tengo que seguir haciéndolo porque si no, yo no estaría aquí. I try to be responsible because as consciousness I receive some money, and so as consciousness I have to be there because otherwise I won't be there. Pues mi pregunta final sería, ¿qué poder de creación tengo? So my question is, in fact, what is my power to do things, to create things? Si puedo cambiar como conciencia esta situación. If as consciousness I can change my situation. Muchas gracias, Helen. Thank you, Helen. Good question. Buena pregunta. So our power as consciousness is always where our focus is. Nuestro poder como conciencia es siempre allí donde está nuestro enfoque. We are able to put focus on what we do want or what we don't want.
Podemos poner el enfoque en lo que queremos o en lo que no queremos. Usually our focus, our attention is on what we don't want, Y normalmente ponemos el enfoque en lo que no queremos, on our actual experience right now. en la experiencia actual ahora. Usually something we're experiencing that we don't want or isn't totally what we want. We keep attention on it. Y normalmente cuando experimentamos algo que no queremos o que no es realmente todo lo que queremos, mantenemos la atención en ello. And sometimes we don't really know what we actually want. Y a veces realmente no sabemos lo que queremos. When we thought we were separate people, separate beings, Cuando pensábamos que éramos seres separados, personas separadas, we got so used to our desires being squashed. nos acostumbramos a que nuestros deseos no fueran satisfechos. We tried again and again to get what we want, Intentamos una y otra vez obtener lo que queremos. but it didn't work out because we didn't know who we really were. Y no funcionó porque no sabíamos quién éramos realmente. Most times it didn't work out. La mayoría de las veces no funcionaba. So as the consciousness, our power is to be clear on what we do want. Como conciencia, nuestro poder está en tener claro qué es lo que queremos. And we can realize that we're not limited by anything at all. Y podemos darnos cuenta de que no estamos limitados por nada. A separate, our old way of saying it would be, I want to go to this place, but I can't because I have to work. Nuestra forma anterior de decirla o vieja de decirla sería quiero ir a otro lugar, pero no puedo porque tengo que trabajar. And the consciousness might say, I want to go to this place. Y la conciencia podría decir quiero ir a este otro lugar. What happens when I don't limit myself in any way at all? ¿Y qué pasa cuando no me limito para nada en absoluto? Yes, our bodies may need to go to work and make money, Sí, nuestros cuerpos quizás necesitan ir a trabajar para ganar dinero, but not believing in any limitation inside yourself. pero sin creer ninguna limitación en tu interior. You are not limited by your body or anything. Tú no estás limitado por tu cuerpo ni por nada. And as that gets seen more clearly, your body is less limited too. Y cuando empieces a reconocer esto más claramente, tu cuerpo también se verá menos limitado. Remembering who you are, then that begins to have an effect upon your mind and body. Cuando recuerdas quién eres, eso empieza a tener un efecto en tu cuerpo-mente. But most of all, we need to be clear about what we actually want. Pero sobre todo tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos realmente. If I asked everyone on this call, what do you actually want? Si os pregunto a todos en esta reunión qué es lo que realmente queréis, Very few of us would actually be able to say. muy pocos de nosotros serán capaces de decirlo. We are taught that we shouldn't have desires as consciousness. Nos enseñaron que no tenemos que tener deseos como conciencia. But when consciousness shows up as a human being, it has a lot of desires. Pero cuando la conciencia se muestra como ser humano, tiene muchos deseos. And those desires will rise even more strongly after seeing who you are. Y esos deseos van incluso a salir más fuertemente cuando reconoces quién eres. Because we're starting to realize that we're not limited by anything at all. Porque empezamos a darnos cuenta que no estamos limitados por nada en absoluto. And starting to understand why our desires haven't come before. Y empezamos a comprender por qué antes empezábamos a tener deseos. As consciousness, what you want is what consciousness wants. Como conciencia, lo que tú quieres es lo que la conciencia quiere. Desire is how the manifestation expands and unfolds. El deseo es cómo es el medio por el que se manifiesta, se expande la manifestación. So we need to be clear on what we want. That's our part in it. Así que lo que nos toca a nosotros es realmente tener claro qué es lo que queremos.
And as consciousness, just knowing what we want and feeling that desire. Y como conciencia, saber lo que queremos y sentir ese deseo. And not believing in any reason why it can't happen. Y no creer ninguna razón por la cual no puede suceder. Those reasons are only true for the separate being. Esas razones solo son verdaderas para el ser separado. None of them are true for you, the consciousness. Pero ninguna de ellas es verdad para ti, la conciencia. Does that help? ¿Te ayuda esto? Wonderful. Thank you. Maravilloso. Gracias. We'll take David, last but not least. Acabamos con David. Último, pero no menos importante. Hola, Helen, buenos días. Hi. Primero agradecerte que gracias a tus vídeos, bueno, he sentido una gran expansión en mi conciencia y muchas gracias. Thanks to your videos, I have feel a great expansion in my consciousness, so thank you very much. Thank you. Perdón porque estoy en el coche, mi hijo está jugando a fútbol y he intentado hacerlo toda la vez y lo digo por los ruidos. Sorry if there is a noise because I am in the car and It's my okay. boy is playing. Está bien. Tengo no sé si un patrón de confusión en el día a día a la hora de dónde poner mi atención. I have maybe a kind of pattern or something in daily life in where to put my attention. Porque cuando estoy en el día a día me doy cuenta de lo externo, de lo interno a la vez me pregunto, conciencia, ¿estás aquí? A la vez So y in entro the como en una daily life, especie de, pero vamos a ver, y lo hago un poco desde el humor, ¿no? Digo, no debe ser tan complicado esto. so in daily life there is the internal thing, that is outside the outside things, and also this awareness of where am I now. That is like also I go to that like with a sense of humor, like shouldn't be so complicated this. Entonces es como me di cuenta del árbol ahora y a la vez de ti, Helen, y a la vez del coche y a la vez veo que un pensamiento aparece y no sé si es todo eso que mi conciencia se da cuenta y a la vez mi mente me dice, ¿y yo dónde? ¿No? Y entro en esta especie de caos que ya digo, bueno, pues mira, me pregunto otra vez, conciencia, estás aquí y parece ser que vuelvo a mi centro o vuelvo a ser consciente de la conciencia. So there is a kind of chaos because there is I am looking now at the car. There is the thoughts. There is a lot of things ongoing, and it's like this chaos. And I ask myself, but consciousness, are you here? And then I come back like being aware of awareness. La pregunta es dónde poner la conciencia en el día a día, en la sensación de expansión, en todo lo que me di cuenta, es eso. So where to put my awareness in the daily life, in this feeling of expansion, or in everything that I am realizing in one concrete moment? Can you choose where attention goes? ¿Puedes elegir a dónde va la conciencia? La It seems atención. like you can. Parece que puedes. Sí. So Donde va mi atención sí que puedo decidirlo. Una parte sí, otra parte no. There is a Siento que hay una parte automática. I feel there is an automatic part, another that I can decide where to put my attention. So if I ask you right now to bring your attention to the expansiveness, Si te pido ahora que pongas tu atención en esa sensación de expansión, as you do that, según lo haces, did you do that? Did you ¿lo make has it hecho happen? tú? ¿Has hecho tú que ocurra? Did you pick attention up and move it? ¿Cogiste la atención y la moviste? Or was Yo it creo que sí. Es que ahí tengo la duda.
I think I did. I am doubting on that. Let's just slow right down and have a look. Realmente vamos a hacerlo despacio y mira. Now I'm going to ask you to bring your attention to look at your hand. Ahora te pido que pongas tu atención en la mano. Attention moves to look at the hand, but did you make it happen? La atención se movió a la mano, pero ¿has hecho tú que esto suceda? There's some kind of intention or desire for it to move. Parece que hay una intención, un deseo para moverla. Sí, exacto. But Yes. did you actually move it? ¿Pero realmente la has movido tú? Wow. Wow. No soy consciente, ¿eh? O sea, no soy consciente que es la conciencia la que va. Posiblemente hay el pequeñito reducido yo que cree que va él. Yeah, Y I ahí es feel donde está la that is confusión. consciousness the one that is moving, and maybe that is the little me, the one that thinks he is moving. And maybe there is a confusion there, yeah. The little me thinks a lot of things that aren't true. El pequeño yo piensa muchas cosas que no son verdaderas. So if we think we're still moving attention, then a teacher might say, bring your attention back. Si todavía pensamos que estamos moviendo la atención, entonces el maestro te puede decir, trae tu atención de vuelta. But if we can see that even attention is just moving somehow by intention, Pero si podemos darnos cuenta de que la atención simplemente se mueve por sí misma, quizás por la intención, and that somehow attention is just coming to look at consciousness more and more, y que de alguna manera la atención va a empezar a venir a mirar a la propia conciencia más y más, then it doesn't really matter where it goes, attention. entonces realmente no importa dónde va la atención. While you're at work or picking the kids up from school, attention will wander. Mientras estás en el trabajo o recogiendo a los niños en el cole, quizás la atención se distrae, se va. And then eventually, when we realize there is no inside or outside, Y it's all cuando the lleguemos same. a darnos cuenta de que no hay dentro y fuera, de que todo es lo mismo, It's all the same, inside, outside, same. todo es lo mismo, dentro o fuera. Outside world of forms, inside world of subtle forms, thoughts, emotions. It's all appearing inside you. Afuera el mundo de las formas, dentro el mundo de los pensamientos, de las emociones, todo está apareciendo dentro de ti. So then, wherever attention goes, outside, inside, doesn't matter. It's always Entonces, looking at you. da lo mismo donde vaya la atención, dentro o fuera, siempre está mirándose a sí misma, a ti. Whether attention is on a thought, a person, a tree, or consciousness, same. Sea que la atención está en un pensamiento, en un árbol, da lo mismo siempre, o en la consciencia, es lo mismo exactamente. Por lo tanto, la atención es conciencia. Entonces, attention is consciousness. Yes, it's like the first arising out of consciousness, but still made of consciousness. Es como lo primero que surge de la conciencia, pero está hecho de conciencia. At first, attention is just open, looking at no thingness, and then it suddenly seems to be able to do this. En un principio la atención está como abierta, mirando nada, y de repente parece como que se enfoca en algo. As soon as we believe there are actual things outside, we look at those things. Attention looks. En el momento en que creemos que hay cosas fuera, la atención se enfoca en ellas. Or things inside, like thoughts. O cosas dentro, como pensamientos, se enfoca ahí. But eventually, when we realize attention is consciousness, everything is consciousness. Y finalmente, cuando nos damos cuenta que la atención es conciencia, que todo es conciencia, Then attention somehow forgets how to contract. entonces la atención de alguna manera se olvida cómo contraerse, cómo enfocarse. And it's just open. Y siempre está abierta. And that'll just O sea, la happen historia by no es itself. controlar la atención, sino es
Go ahead. Que So Sorry. fluya, ¿no? then I don't have to control attention. Just let it flow. Are you controlling it now? ¿La estás controlando ahora, acaso? No, por eso digo, ya me di cuenta que ya va sola. No, I already realized that she goes by itself. So all we can really do then is to kind of fuel a desire. Lo único que realmente podemos hacer de alguna manera es como darle vida a un deseo, Some kind of intention for con algún tipo attention. de intención. And that's happening by itself, isn't it? Y eso sucede por sí mismo, ¿no es así? Something's getting Sí. bigger and stronger inside, some fire. Hay como un fuego interior que empieza a hacerse más y más fuerte. Es difícil para mí esto, porque he hecho muchos años de vipassana. It's difficult for me because I made a lot of years of vipassana. Me he pasado horas y horas dirigiendo la atención a la respiración o a las sensaciones del cuerpo. So I have done hours and hours taking attention to breathing or the feelings in the body. But if those hours and hours taught you anything, it is that you can't control attention. Pero si esas horas te han enseñado algo, es que no puedes controlar la atención. It always went back again. Siempre se volvió a mover, ¿no? Sí, sí, sí. And Es of course, there's incontrolable. nothing wrong with that practice. It's a useful practice. Y por supuesto no hay nada malo con esa práctica, es útil. But it's easier to realize wherever attention would go, whatever it would look at, is you. Pero es más fácil darte cuenta que da lo mismo donde se vaya la atención, donde mire, todo es tú. Vale. Descansar en que no soy yo el que mueve la atención. Resting in that I am not the one moving attention. Yeah. Okay. And you might forget a little bit. Y quizás entonces lo olvides alguna vez. ¿El qué, perdón? ¿No he escuchado? Quizás lo olvides alguna vez. Vale. Ok. Thank you. Wonderful. Thank you. Okay, so we will leave it there for today. And I just want to say thank you for all of your questions that you sent in and asked here. Lo vamos a dejar ahí por hoy. Os quiero dar las gracias por todas las preguntas que habéis mandado y las que habéis hecho aquí. We are going to try to do a satsang like this every 2 or 3 months. Intentaremos hacer un satsang como este cada 2-3 meses, Depending on schedule. dependiendo en la agenda. And so a huge thank you for joining me and a huge thank you to you, Pilar. Así que muchísimas gracias a todos por uniros y a Pilar. Thank you. Namaste.